Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Arturo Aguirre, soy historiador, politólogo y escritor. Me da mucho gusto estar hoy aquí con ustedes. Hoy me acompaña Pedro Arturo Aguirre, historiador, escritor y politólogo, analista político, con un libro que acaba de ser publicado, Historia Mundial de la Megalomanía, único en realidad en este género. Pedro Aguirre. Tenía razón Kafka cuando dijo, habrá esperanza, pero no para nosotros. Pues ojalá se equivoque. El tema es ese, que de repente nos damos cuenta de lo que llamaron el eterno retorno de lo idéntico. Siempre nos empezamos a tropezar con las mismas piedras en la historia y ahora estamos en una resaca democrática. Ya ha pasado. Si vemos la historia de la democracia en el mundo, nos vemos que hay épocas de expansión y después épocas en donde el autoritarismo vuelve a ganar este lugar, y así se ha ido desde por lo menos el siglo XIX. Entonces yo quiero ser optimista y pensar de que esta ola de autoritarismo que estamos viviendo a nivel mundial, pues pasará de moda y que volveremos en un momento dado a volver a creer instituciones democráticas, dándoles otra dimensión, comprendiéndolas mejor, tratando de perfeccionarlas, de corregir algunos de sus errores, de no caer tanto en las sobreexpectativas de los políticos, en tratar de entender cómo son muchas veces estas negociaciones y estos procedimientos de la democracia, y en fin, ser más tolerantes hacia el futuro. Pero bueno, quiero pensar eso, que son contraflujos, ¿no? Que de repente la gente se desespera, aparecen estos dirigentes providenciales, fracasan irremediablemente, esperemos que sus fracasos no sean tan costosos y las sociedades pues empiecen otra vez a avanzar en un sentido de más democracia y de mejores resultados. Mencionamos el ridículo del actual presidente norteamericano, Trump, y sí, también vamos a hablar de los ridículos que eran todos estos personajes, sí, como Mussolini era uno de ellos, claro, que era famoso por... Era un payaso. Era un payaso. El payaso de todos los payasos. Por supuesto que los personajes esos que exaltan su personalidad y que se quieren proyectar como extraordinarios, como absolutamente fuera de este mundo, pues caen en el ridículo. Son personajes, para empezar, que carecen de sentido del humor, de autocrítica. Lo más sano que puede haber en cualquier persona, sea dirigente o no sea dirigente de nada, pues es saberse burlar de uno mismo y saber pues darle su dimensión en el mundo y en las cosas. Y estos personajes megalomanos lo primero que pierden es eso, el sentido de realidad y de dimensión. Y por eso caen en el ridículo. Cuando tú no sabes reírte de ti mismo, lo más seguro es que cabes en el ridículo y que todos acaben riendo de ti. El bigote de Hitler, algo más ridículo puede haber, o Mussolini y su teatralidad tan grotesca, o personajes como Trujillo o como Idi Amin, por ejemplo, o el emperador africano Bokassa. Son verdaderamente historias siniestras de personajes que son peor que payasos, y es uno tras otro la forma en la que se ridiculizan, en la que se envilecen y al mismo tiempo envilecen a sus pueblos, que no se dan cuenta de que, oye, este tipo no te das cuenta qué clase de payaso es, y sin embargo lo siguen hasta la ignominia. Y muchos de ellos no son teatrales a lo mejor, pero se presumen como grandes maestros, como grandes filósofos, y escriben obras que parece que van a pasar a la inmortalidad. Gaddafi, por ejemplo, escribió su famoso libro verde, y en una de las famosas ferias de Frankfurt presentó su libro verde y pagó para que toda la feria estuviera pintada de verde. Y llegaba y el libro es absolutamente absurdo, y sin embargo pues él presumía a todo el mundo de que su libro era maravilloso, y muchos intelectuales le hicieron la segunda porque pues circulaba mucho dinero y entonces se hizo famoso. En fin, hubo otro famoso dictador en Turkmenistán, una de estas repúblicas del centro de Asia, que se hizo una estatua de oro en el centro de la ciudad de Aşgabat, que es la capital. Y esta estatua tenía la particularidad de tener un mecanismo que siempre hacía que la cara de la estatua estuviera viendo hacia el sol, para que el sol nunca le diera la espalda.
Entonces son excesos que dices, bueno, qué horror. Mao Zedong, cuando uno contestaba el teléfono, o sea, hacías un saludo en China, no decías hola, no decías buenas tardes, tenías que decir una cita del libro rojo de Mao Zedong. Y entonces, pues eso es la besanía más absoluta, la pérdida completa de dignidad y de proporción y de humanismo y de todo. Y sin embargo, hay pueblos que lo siguen alegremente. Y entonces uno piensa, es que no avanzamos nada, es que no aprendimos nada, no hemos aprendido nada, la historia no ha servido en absolutamente para nada. Y eso es lo que a mí me da horror. ¿Y sus mujeres cómo eran estas esposas? La de Ceausescu le fue muy mal, ¿verdad? Sí, muy mal. Bueno, mira, en el caso de culto a la personalidad, alguna amiga mía feminista me preguntó, bueno, ¿y qué mujeres se han hecho culto a la personalidad? Porque hablas de puros hombres. Sí. ¿Qué mujeres? Entonces, ha habido casos de esposas muy influyentes de dictadores que han compartido e incluso alguna vez, en algún caso, superado el culto a la personalidad del marido. Por lo general, las mujeres de los dictadores tienen un segundo plano, en algunas ocasiones no tanto, pero solamente hay identifiqué tres casos en donde la mujer tuvo por lo menos un culto igual al marido, si no es que superior. ¿Quién? Por supuesto, la más importante, la más notable, Evita Perón, que tuvo su propio culto y su propia leyenda que creció muchísimo tras su trágica muerte. Pero ella en vida superaba en popularidad al marido. La Fundación Eva Perón, las grandes colas de los esclavizados, y ella era la que entregaba los favores, la que se preocupaba por los pobres, la que iba a las barriadas. Él aprovechaba. Sí, todo al principio esto. aprovechaba, pero después no le empezó a gustar. No, después ya no quiso. Cuando ella Ya quiso no ser quiso. vicepresidenta, No la dejó. la dejó y estaba muriéndose. Y ya estaba con la enfermedad, pero ella tenía la ilusión y el pueblo también, de que Evita, hace la vicepresidenta, Evita. Y no la dejaron porque Perón ya le empezaba a tener envidia. Sí. Y dentro de su enorme ego del general que tenía, pues también empezó a ver muy mal que su señora la empezara a rebasar como el ídolo, como la verdadera devoción del pueblo, más que el general. Otro caso importante fue Madame Chiang, la esposa de Chiang Kai-shek. Bueno, esa le fue muy mal. Que le fue muy mal, pero tuvo su culto y que cuando muere el general, ellos huyen a Taiwán después de perder la guerra civil con Mao, se quedan viviendo en Taiwán, muere el general y el hijo del general, que era hijo de un primer matrimonio de Chiang Kai-shek, la desplaza del poder, la aparta, la margina por completo de la vida pública de Taiwán. Estuvo en prisión también. Pero fue una prisión domiciliaria, fue una prisión light, digamos. Lo que sí hizo fue desmontar su culto a la personalidad y le quitó bienes y la trató muy mal y ya murió pues marginada y muy amargada, pero tuvo también en sus años culto a la personalidad muy intenso, Madame Chiang. Y otro caso muy importante, el de Elena Ceausescu. Bueno, esa fue esposa, fatal. que era una mujer profundamente ignorante. Te conté que el libro está traducido al rumano Sí. porque platico algunas cosas de los Ceausescu y era una mujer que se sentía científica, pero era muy ignorante y que ella también daba directrices de política social y de cómo debía comportarse la gente. Y es famosa la anécdota que cuento en el libro de que Elena Ceausescu era enemiga del baño y de la limpieza, al grado que sus ayudantes, tan serios se había convertido este problema, que las ayudantes, a pesar de que le tienen un terror bárbaro a Elena Ceausescu, hicieron un sorteo, bueno, te toca y ve, dile que a ver si un día de estos se baña. Y cuando le dijeron a Elena Ceausescu, oye, ¿por qué no un día se baña? Ella montó en cólera y dijo, bañarse es de mujeres fáciles. Lo dijo más feo. Sí. Pero voy a decir esas palabras en televisión. Yo soy una mujer trabajadora, yo soy proletaria, no tengo tiempo para estar con esas tonterías. Ustedes, porque nada más están buscando a ver a quién. Y terminaron mal porque fueron ejecutados en la Navidad de 1989. Y como la que más grita y la que más reclama, que les dice, pero yo fui su madre todo el tiempo. Ustedes van a matar a su madre. Es Elena Ceausescu. Entonces son los tres casos más interesantes. La esposa Pero de Mao. Yo te voy a hablar de tuvo, uno. Sí. De Clara Petacci, la amante de Mussolini. Que muere con Horrible. el duce, es ejecutada con Mussolini y es exhibida. En la Piazza del Duomo de Milán como si fueran dos animales, como si fueran dos vacas ahí. Horrendo la ejecución, Sí. cómo paga Mussolini
su alianza con Hitler, pero su amante lo fue a buscar, estuvo con él y prefirió morir con él, cuando muy bien pudo haberse escapado, sí, haberse disimulado. A final de cuentas, ella no era responsable de nada, pero prefirió quedarse con el duque y así le fue. Tenemos que hablar de Fidel Castro. Fidel muy interesante. Castro. Emma Castro, que es hermana de Fidel, que vive en México, me reclamó, me dijo: oye, chico, aquí yo te quiero decir una cosa, no es cierto que Fidel nunca se hizo culto de la personalidad, me decía Emma. Yo quiero que tú me digas una sola estatua en toda la isla. No existe de Fidel. Y lo que digo en el libro, pues no leyó Emma, pero que se lo aclaré, sí, pero es que no solamente son estatuas. Enséñame un peso cubano, una moneda cubana, un timbre postal cubano. ¿Y quién aparece? Fidel. Y tú ves todos los libros de texto y es aprenderse las obras de Fidel, el pensamiento de Fidel, las frases de Fidel, en retratos que tiene la gente en su casa, en sus oficinas, que es invariablemente Fidel. Entonces hay distintos tipos de culto a la personalidad. El mito cubano. Fidel, los pueblos te agradecen. Palabras en acción y hechos que cantan. Una poesía que le escribió Pablo Neruda a Fidel, y que todos los días, el día de su cumpleaños, el periódico Granma publica en primera plana. Invariablemente, el poema laudatorio que Pablo Neruda le había escrito a Fidel. Y claro que hay culto a la personalidad. Me acuerdo que es otro tipo de culto, no es el de las estatuas, pero es el del pensamiento profundo. Acuérdate que Fidel es el único cubano que nunca tuvo sentido del humor. No, siempre hablaba para la historia, siempre la grandilocuencia, la historia, el futuro, el mundo. Y los discursos que duraban horas y horas. Ahí lo platica en este libro, también tiene como anécdota el día que yo conocí a Fidel, cuando cumplió 20 años la revolución, en 1979. Y nos soplamos 5 horas de discurso de Fidel. Y así pasó la historia. Como un dictador que por supuesto se hizo culto, pero un culto particular, con estas características del gran pensador que le habla a la historia y al tiempo por siempre y para siempre. Fidel Castro estuvo un tiempo en México antes de irse a Cuba, y en el barco Granma dijo: si salimos, llegamos. Si llegamos, entramos. Y si entramos, triunfamos. Y lo hizo. ¿Recuerda cómo entró? Sí. Iba con Camilo Cienfuegos a un lado, y con palomas. Las famosas palomas que estaban entrenadas. Estarían entrenadas. Pero fue bonito eso. Sí, fue una entrada triunfal como la dijo él. Y en los billetes que te cité ya aparece. Sí, si entramos, triunfamos. Lo malo fue que luego cambió. Cambió duro porque se convirtió en un dictador, y un dictador que cada vez más necio, cada vez más decrépito, cada vez más cegado a las realidades del mundo y miedoso. Le pasa mucho también lo que a los dictadores que duran mucho tiempo en el poder y que se aferran a él y que les da mucho miedo a abrir el sistema. Lo pasó a Franco también en su oportunidad. Y le pasa mucho a los dictadores en la Unión Soviética, en China, etcétera, que de repente se dan cuenta que el mundo está cambiando, que las tendencias van en contra, pero que les da un terror grandísimo abrir el sistema porque tienen mucho miedo de que todo se desplome, de que se den cuenta de que están sobre un castillo de naipes, un castillo de arena, y que pues todo se derrumbe de un día para el otro. Por eso se aferran y por eso son muy reacios a tratar de mover cualquier cosa, ¿no? Y está el filipino, Ferdinand Marcos, que fue un dictador también que al principio fue una esperanza porque una figura carismática, un político que tenía un discurso fresco en aquel momento, estoy hablando de los años 50 en Filipinas, que los primeros mandatos de Ferdinand Marcos no fueron del todo malos, hubo crecimiento económico, hubo una posición importante del país a nivel regional, pero que se convirtió en un dictador cada vez más sanguinario, cada vez más reacio a abrir al sistema, y que estuvo casado también con una mujer que tuvo su buen culto, su buen coto de culto a la personalidad, que fue la famosa Imelda Marcos.
Cuento Reina en de el libro, belleza. reina de belleza de Filipinas, una mujer hermosa. Cuando era joven era una belleza excepcional, era la mujer y la soltera más codiciada de todo Filipinas, además de una familia de abolengo en Filipinas. Y de repente Ferdinand era un politiquillo ascendente, pero todavía de segundo nivel, y cuando conoce a Imelda se enamora de esa belleza y se le presenta y le dice: Imelda, cásate conmigo. Yo sé que tienes muchos galanes y gente que de mucho dinero, que te promete muchas cosas y no dudo que te pueda cumplir, pero conmigo yo voy a ser presidente de Filipinas. Y Ferdinand lo dijo con tal fervor y con tal convencimiento que Imelda quedó deslumbrada y rechazó a todos los galanes que le estaban tras ella y se casó con Ferdinand. Y fue un escándalo en su familia porque veían a Ferdinand como un advenedizo. Y Ferdinand se la hizo buena porque llegó poco tiempo después, porque fue meteórico el ascenso político de Ferdinand. Llega a la presidencia y se reelige varias veces, se convierte en un dictador sanguinario, convierte a Imelda en senadora, fue una primera dama también activa porque tenía una posición política y tenía una relevancia también importante, también tuvo un cierto culto a la personalidad, la consideraban pues como una mujer excepcional y que era muy admirada en Filipinas y que eventualmente a lo mejor pudo haber sido sucesora de Ferdinand si es que se hubiera mantenido la dictadura de los Marcos en Filipinas. Lo que pasa es que vino la ola democratizadora de los años 80. Ronald Reagan, que en aquel momento presidente de Estados Unidos, lo traicionó, le retiró el apoyo de Estados Unidos y vino una revolución cívica que le arrebató la presidencia y se fueron al exilio. Y después Imelda regresa a Filipinas, sigue siendo muy popular. De repente, pues sí hay esposas que tienen personalidad propia y que les gusta tener su propio brillo, y maridos condescendientes que les permiten con mucho gusto hacerlo. Pedro Aguirre, se sabe que el mayor asesino de su pueblo fue Mao y que el segundo lo ocupa Stalin, que asesinó a 60 millones de personas, especialmente de los campos de concentración. Stalin y Mao, más que en campos de concentración, mataron a millones de personas por hambre. ¿Por qué? Porque Stalin y Mao tenían la obsesión de industrializar de manera acelerada a sus países. Querían que tanto Rusia, Stalin, como China, Mao, se equipararan y empataran, y si pudieran rebasar a las potencias occidentales como potencias industriales, pues lo mejor. Ellos tenían esa obsesión de que querían en 10, 15 años hacer lo que Inglaterra y Estados Unidos habían hecho en 50, 60, 70 años. Y por eso iniciaron políticas muy agresivas de industrialización, lo cual provocó un abandono dramático del campo. Obligaban a los campesinos a entregar todas sus cosechas, llevarlas a la ciudad, y esa política tanto de industrialización salvaje y de corto plazo, como de colectivización en el campo, es decir, acabaron con toda forma de propiedad privada, obligaron a los campesinos a colectivizarse y ellos tenían que rendirle cuentas a comisarios del partido, y si se quedaban cortos pues les iba mal porque los fusilaban. Eso provocó sobre todo en Ucrania una enorme hambruna en los años 30, que provocó la industrialización forzada y la colectivización de Stalin, de entre 6 y 8 millones de hambre. Imagínate nada más de lo que estamos hablando. Y después de la guerra, Stalin lo que hizo fue que pueblos enteros que él había considerado traidores, como los tártaros, por ejemplo, los llevó hasta el centro de Asia, y ese traslado de millones de personas provocó también muchísimos muertos, y por supuesto los campos de concentración y la represión y las purgas que provocaron otros tantos. Y Mao lo que va a hacer es lo que se llamó el gran salto hacia adelante en los años 50, que también es una obsesión por industrializarse, de abandono del campo, que va a provocar millones y millones de muertos, no en campos de concentración, no en paredones, no en cámaras de gas, todavía más cruel si cabe, de hambre. Has hablado extraordinariamente de todo el tema que nos das en tu nuevo libro, pero vamos a hablar de un mejor dictador, del gran dictador que realizó en su película Chaplin, una hermosa película, gran película, en la que Chaplin hace a un dictador simpático.
Claro. Es magnífico porque, acuérdate, la trama de la película, el guión de la película, es de dos personajes. El dictador de este país que supuestamente no existe, es imaginario, pero que todo el mundo identifica inmediatamente como la Alemania nazi. La película es filmada en 1942, en plena guerra mundial. Y el dictador es Hitler, evidentemente. Y Hitler y Chaplin nacen en el año de 1889 los dos. Son contemporáneos Chaplin y Hitler. Y los dos tienen cierto parecido en la estatura y algunos rasgos. Entonces, en plena guerra mundial, hacen esta parodia de un dictador que todo el mundo identifica como Hitler y su socias, que es un humilde judío que vive de trabajar muy humildemente, que es perseguido por los nazis y que de repente en una situación pues se confunde y él acaba siendo como el dictador y el dictador acaba en un campo de concentración. Pero bueno, es la enorme denuncia, la parodia en el que no solamente Hitler, sino también muchos de los matonzones, de los criminales acompañantes de Hitler, como Himmler, como Goebbels, como Goering, también son ridiculizados. También Mussolini sale ridiculizado. Y la escena, además del discurso final, que es magnífico, que es un llamado y una denuncia a la dictadura atroz de Hitler y a todas las dictaduras y a todas las intolerancias en la historia del mundo, pues es cuando Chaplin juega con este enorme globo terráqueo que está en el enorme despacho del dictador, y por supuesto que es una parodia de la cancillería que había hecho Albert Speer, el arquitecto de Hitler, que fue pues magnífica en el sentido de las enormes dimensiones, un despacho enorme, diseñado para aplastar a todos los visitantes, para demostrar el enorme poder que tenía el Führer sobre todo el mundo. Y esta arquitectura atroz, aplastante, pues se ve reflejada en esa parodia. Y por supuesto que en el despacho de Hitler existía, en el mundo real, un enorme globo terráqueo, que también es parodiado en la película. Ese globo era muy famoso y por eso Chaplin, cuando está en el despacho del gran dictador, de repente con esa megalomanía, con esa ansia que tiene este dictador de dominar todo el mundo, ve el globo y empieza a jugar elegantemente, y lo va para arriba y para abajo, y entonces está ensoñado, está verdaderamente en lo que llamamos el ego trip, el decir soy el dueño del mundo y aquí lo estoy demostrando, y de repente el globo terráqueo estalla, y el sueño se cae y pasa lo que pasa con los grandes dictadores megalómanos la mayor parte de las veces, todo se viene abajo, todo queda denunciado, evidenciado como una enorme mentira. Este enorme globo terráqueo, el real, el que estaba en el despacho de Hitler, ¿sabes dónde terminó? En el despacho de Stalin. Porque llegan los rusos, llegan a la cancillería del Führer y ahí estaba el globo terráqueo. Entonces se lo llevaron como trofeo a Stalin y Stalin lo conservó en su despacho hasta que Stalin muere. Y ya después ya no se sabe a ciencia cierta qué pasó con este famoso enorme globo terráqueo que tenía Hitler en su despacho y del que Chaplin hace burla, hace escarnio, hace esta magnífica parodia en el gran dictador en su película Cumbre. Pero esa es la historia de tanto la película como del globo terráqueo real. Pasó de dictador a dictador hasta que se perdió en los tiempos. A lo mejor Donald Trump tendrá uno. Yo quiero nada más mencionar este nuevo libro tuyo, Bad Hombre. ¿Por qué Bad? Ya Bad sabemos. Hombres. Bueno, es el juego. Es el juego de Donald Trump, de cuando en algún debate que tuvo en la pasada campaña electoral con Hillary Clinton, él menciona a los inmigrantes como bad hombres, en su mal español. Dice que muchos de los inmigrantes mexicanos son malos hombres, entonces quiere decir bad hombres. Pero el bad hombre, por supuesto, es él, y bad hombre, los bad hombres, que se llama Bad Hombres, Megalomanía y Política en el siglo XXI, que es una actualización de la historia mundial de la megalomanía, con los grandes personajes, los hombres fuertes de los que estamos hablando en el siglo XXI. Donald Trump, Vladimir Putin, Erdogan el turco, Duterte el filipino, los personajes del populismo latinoamericano y esta nueva camada de dirigentes que se llaman hombres fuertes, de democracias que algunos han llamado democracias iliberales, porque siendo democracias en el sentido que todavía se vota y que todavía formalmente se respetan los mecanismos de la democracia, como acaba de haber elecciones en Rusia, ¿quién las cree? En realidad es un sistema cada vez más personalizado y cada vez más autoritario, con un dirigente además que se hace culto a la personalidad, pero son cultos
con nuevos elementos. Ya no son las estatuas, ya no son las grandes obras de pensamiento mundial e histórico. Y bueno, eso es muy particular, como que se humanizó más el culto a la personalidad en Putin, en Erdogan. Y eso lo comento en el libro, Sí. pero que sigue a final de cuentas siendo un culto a la personalidad. A final de cuentas los consideran hombres extraordinarios. Y entonces no son las estatuas a lo mejor, no son las grandes obras, no son los grandes intelectuales que interpretan el mundo de manera definitiva, pero que son personajes que a lo mejor por sus características muy humanas, por saberse identificar bien con el pueblo, por saberle hablar al pueblo, pues entonces ahí van formando una especie de culto a la personalidad, que no deja de ser culto a la persona, que por eso es peligroso, es antidemocrático y que tiene estas características. Cuidado con eso. Cuidado. Muchas gracias, Pedro Aguirre. Gracias, ha sido un honor, Silvia. Muchísimas gracias, gracias al auditorio. Con Pedro Aguirre, historiador, escritor, político, analista político. Silvia Lemus.